Y llegó el momento de mostrarte una comparativa súper interesante entre los Razer Kraken B4 Pro versus los Asus ROG Delta 2. Ponte cómodo porque aquí voy a decirte cuál es el campeón, dado a que hay una diferencia en precio y algo que tienes que saber porque el de Razer está súper caro, pero a nivel de tecnología ambos son muy buenos. Voy a empezar hablando de la ergonomía. Si tú me pones a elegir a mí entre estos dos y me pregunta, Alex, ¿cuál es más cómodo? ¿Cuál es más ergonómico? Pues el de Asus destroza al de Razer. No sé si marca la diferencia de que esto pese menos, porque la verdad es que pesan mucho menos. No sé si esta tecnología que incorporaron en estos Kraken B4 Pro, la tecnología HD Sensa, la tecnología de sonido áctico, como yo le llamo, tiene otro nombre, pero yo lo voy a reducir a sonido áctico, que es una tecnología que hace que el juego sea más inmersivo. Cuando tú estás disparando o hay explosiones, pues hay una vibración que hacen los cascos y es una experiencia muy bonita y se siente muy bien. Creo que quizás por eso el peso. En cuanto a materiales de construcción, son similares, pero le voy a dar un punto a los de Asus porque esto incorporaron dos almohadillas, una almohadilla de tela y incorporaron una almohadilla de cuero como esta que tú estás viendo acá. En el caso de los de Razer, punto negativo porque solo incorporaron una sola almohadilla y aparte de esto no colocaron un estuche y estamos delante de un producto que al día de hoy cuesta $400 y los de Asus cuesta $250. Me parece importante que en esta comparativa ustedes sepan esto. En cuanto a ergonomía, pues los dos me gustan, pero los de Asus son mucho más cómodos. Me gusta que los materiales de construcción es cuero, leather, pero en esta parte de aquí arriba colocaron tela. Aquí también colocaron tela en la parte de arriba y esto es bueno porque a largo plazo, pues tú sabes que la cabeza a veces uno se baña, viene mojadito y se lo pone. Pues si ponen cuero, con el tiempo esto se daña más rápido. Sin embargo, las almohadillas, si se te arruinan, pues tú tienes la opción de cambiarla en ambos casos. Dándole un punto a Asus porque puso una almohadilla adicional. Dos almohadillas, una de tela y una de cuero. Y esto la verdad es que se agradece dado a que tienen un precio aceptable, $250. En ese mismo orden, quiero decirte que ninguno de los dos cuentan con cancelación de ruido. Y es increíble que con este precio que tiene el Razer, que cuesta $400, no incorporaron cancelación de ruido ni incorporaron sonido ambiente. El de Asus no lo critico tanto porque $250 y viene con unas prestaciones que me encantó. Hablando en ese mismo orden de la autonomía de batería, donde en cuanto a la autonomía de batería, el de Asus destroza el Razer porque 110 horas de autonomía de batería versus 50 horas. Y si tú activas en el de Razer la tecnología de sonido áctico, pues te vas a quedar con batería muy rápido porque no comprendo yo cómo es que Razer coloca estas tecnologías que consumen más batería y no aumentan la autonomía de batería. Dejan una autonomía de batería que si lo comparas con los Kraken B4 normal, a eso le metieron más batería, que eso es algo que yo no entiendo. ¿Cómo le meten más autonomía de batería a los que no son Pro? Estos son Pro y pusieron una batería razonable que si tú le metes caña y le coges el gusto a la tecnología de sonido áctico, pues vas a tener que cargarlo por lo menos en una semana varias veces, porque la batería te la vas a chupar. Y esto te lo digo basado en mi experiencia. Así que en cuanto a la autonomía de batería, pues lo de Asus destrozan a los de Razer. Y como dije hace un momento, en cuanto a la ergonomía, pues me gusta más los de Asus porque no pesan casi nada. Y en partidas largas, jornadas largas de juego, pues lógicamente te vas a cansar menos con los de Asus. Y a mí eso me gustó. Ahora quiero hablarte de la tecnología en los botones. En ambos casos me gustan porque a través de los cascos tú vas a poder subir y bajar volumen, vas a poder hacer salto de canciones, pero voy a darle un punto a lo de Asus. Mira que hasta me lo voy a poner, ya que me gustó mucho que Asus puso dos rueditas físicas en vez de una. Una ruedita es para controlar
el audio por Bluetooth y la otra ruedita es para controlar la conexión con banda 2.4. Así, si tú tienes una llamada, si tienes dos audios de manera simultánea, ya que ambos cuentan con esta tecnología, los dos tienen tecnología para tú escuchar dos audios al mismo tiempo, ya seas, por ejemplo, si estás jugando y al mismo tiempo tienes una conversación, pues puedes hacerlo y los dos trabajan muy bien, que a mí en lo personal eso me gustó. Pero le doy un punto a los de Asus porque fue una gran idea de colocar dos rueditas. Así que cuando tú estás jugando, si alguien te llama, tú vienes a la ruedita con la banda 2.4, bajas un ching el volumen y te concentras en la llamada, pero al mismo tiempo estás escuchando tu videojuego. Con lo de Razer puedes hacerlo también, pero uno de los dos audios vas a tener que bajarlo de manera manual. Pero si lo haces, y en cuanto a conexiones, están parejos porque los dos están ready para tú conectarlo con cualquier dispositivo, ya sea una PlayStation 5, una Nintendo Switch, un PC, una Mac, un Steam Deck, cualquier dispositivo. Y también lo puedes hacer a través de Bluetooth, una tablet, un teléfono. Es decir, que están equipados para tú hacer la conexión con cualquier dispositivo. Y recuerda que ambos vienen con banda 2.4 con baja latencia. Y en ese sentido están parejos porque no he tenido ningún problema de pérdida de señal o interferencia en la señal cuando estoy usando los cascos por banda 2.4. Pues en ese sentido ambos hicieron un gran trabajo y a mí en lo personal los dos me gustan. Y cabe mencionar un punto importante y es que los dos también trabajan con una ESBO, ya que los dos vienen con entradas con 3,5 milímetros. Lo de Asus, la entrada con 3,5 milímetros está aquí en el casco, pero en los de Razer aquí no tiene la entrada para 3,5 milímetros. Todo tienes que hacerlo a través del centro del control OLED o el USB Hub que incorporó Razer en este producto. Y justo como te está viendo la imagen, a través de ahí es que tú puedes hacer la conexión con banda. Ahí es que tú puedes hacer la conexión con cable a través de la salida con 3,5 milímetros y lo hace muy bien. Y también tienes que tomar en cuenta de que si lo vas a conectar a la PlayStation 5, ese centro del control OLED es un poco grande. Y si tú tienes la consola alejada de donde está tu PC, es decir, si tu consola está en la sala y tú tienes la PC en una habitación, pues vas a tener que llevarte el centro de control para esa habitación donde tú quieres reproducir ese audio. Claro, sacando de lado la conexión Bluetooth. Y en el caso de lo de Asus, pues tú lo haces con el dongle, va, lo conecta y el dongle trabaja sin problema. Así que, no sé, me parece interesante en esta comparativa que ustedes sepan esto. Así que en cuanto a conexiones, voy a darle parejo porque los dos están ready para tener dos audios al mismo tiempo y también están ready para tú hacer la conexión con el dispositivo que a ti te dé la gana. Ahora quiero hablarte de algo importante y yo sé que muchos de ustedes están aquí por eso, y es la calidad de sonido en los micrófonos. ¿Cuál de los dos tiene mejor micrófono? Voy a darle un punto a los Razer porque esto me gustó de que sea un micrófono retráctil, que una vez que tú dejas de usarlo, vienes y lo guardas y no pasa nada. Sin embargo, el de Asus es un micrófono como este, que viene con una salida con 3,5 milímetros, tienen que conectarlo aquí. Y la verdad es que funciona muy bien, pero me hubiese gustado en el de Asus que el micrófono fuera retráctil, hubiese sido brutal. Junto al micrófono, ahí yo tengo el micrófono, le activé solo esta opción que se llama puerta de ruido, pero lo vamos a desactivar para que tú veas cómo sería sin esta opción. También puedes activar el eco y la reducción de ruido en caso de que tú estés en un sitio que haya mucho ruido. Pues no te preocupes que a través de la aplicación tú tienes esta opción de poder bajar el ruido. También tenemos aquí esta parte para nosotros escuchar nuestra propia voz y ver cómo está quedando el audio en el micrófono. Tú lo puedes ver aquí y puedes también sacarle, qué sé yo, un mejor provecho. Poder sacarle una mejor experiencia al micrófono, pues a través de la aplicación, a través de aquí, es que tú puedes exprimir a fondo otras tecnologías. Pero lamentablemente a mí estos pues no me están apareciendo. Bueno, ciertamente que el de Asus destrozó al Razer en cuanto a la calidad de sonido en el micrófono. Se escucha con más calidad. Si bien es cierto que en ambos casos
a través de la aplicación tú tienes la opción de mejorar el sonido. Yo lo intenté, pero al final, según las pruebas que yo hice, el de Asus es mejor. Resultó mejor el sonido. Ellos agregaron cierta tecnología y en cuanto a eso, pues lógicamente el de Asus suena mejor. No quiere decir que el de Razer es malo, pero lamentablemente en esta comparativa decimos las cosas como son y el sonido en el micrófono del de Asus lo destrozó. Se escucha mucho mejor. Ahí mismo quiero hablarte de algo importante y es las aplicaciones. Ambos vienen con una aplicación nativa. Puedes instalarla en Windows, pero hay que mencionar que el de Razer tiene dos aplicaciones. Una aplicación que es para la certificación de sonido THX, que está muy buena, está pulida y me encanta, pero tienes que pagar $20 aparte de lo que ya pagaste por el producto. Sin embargo, el de Asus es una aplicación y no tienes que pagar nada. Simplemente la abres, activa el sonido envolvente y no pasa nada. Ya están ready para tú usarlo. Así que es bueno que sepas que si te pillas estos cascos, los V4 Pro o los V4 normales, pues vas a tener que pagar una licencia aparte que al día de hoy cuesta $20. Y me parece importante que ustedes lo sepan. Las aplicaciones en ambos casos están bien pulidas y a través de las aplicaciones tú vas a sacarle un buen provecho porque las dos están bien desarrolladas y si tú te pones a interactuar con ella, vas a tener la mejor experiencia de sonido en ambos cascos, ya sea los Razer o ya sea lo de Asus que te compre. En ambos casos es lo mismo y me gustó de que las dos aplicaciones están súper desarrolladas. Mira, voy ahora a hablarte de lo que yo sé que muchos de ustedes están aquí. Quieren saber cuál es mejor a nivel de sonido en sí. ¿Cuál es el rey? Que se pueda, ¿verdad? Encontrar. Vamos a tirar una granada para allá, ¿ven? A ver. Y volteame aquí. Uy, sí. Se escuchó atrás. Quiero llegar a una zona, a ver si puedo escuchar los pasos de los enemigos. Para ver ya ahí, contarle a ustedes ya la experiencia final. Vamos aquí donde hayan enemigos. A ver. Sí, ahí escucho los pasos. Se escuchan mis propios pasos. Esto es importante. Ahí. Chicos, sí, para multijugador, brutal. Porque esos pasos de esos jugadores que ustedes ven que se están moviendo para acá, yo lo estoy escuchando. Esos pasos los estoy escuchando. A ver. Me voy a mover un poquito para acá, ¿ven? Aquí. A ver si caminan. A ver. Sí, lo escucho. Esto es buenísimo porque a la hora de tú estar jugando en multijugador, esto marca la diferencia que tú puedas escuchar por dónde vienen tus enemigos. Así que también hace un buen trabajo en este sentido. Vamos a saber ahora un poco de explosión aquí, a ver. A ver, matamos a este. Vamos a matar a este. Uy, ¿qué es lo que tiene ese tigre? Mira, se está recuperando. Wow. Vamos a tirar una granada. Uy, los pasos. Miren, los pasos de ese que está allá, lo estaba escuchando. Ese tanque me lo van a explotar. Wow. En cuanto a la calidad de sonido, los dos son buenos, pero hay un ganador y es el de Razer. Yo siento que esta tecnología Sensa HD Acti pues le da un plus porque el juego es más inmersivo, se escucha mejor. Pero si quitamos esa tecnología, si la desactivamos, ¿qué pasaría? ¿Cuál es mejor? Pues mira, las pruebas que yo he hecho, porque he estado haciendo pruebas y los dos cascos me encantan. Óyeme bien, con cualquiera de los dos que tú te vayas, te va a ir bien porque los dos son buenos. Pero mira, cuando yo estuve haciendo las pruebas con el de Razer, me di cuenta que la tecnología con audio espacial y el sonido 7.1 es mejor en el de Razer. Mejor en el sentido de que yo siento que los pasos
y los efectos de sonido siento que se escuchan mejor en el de Razer. No sé si esta tecnología con certificación THX marque la diferencia. No quiere decir que el de Asus es malo, porque cuando hice pruebas con el de Asus también se escuchaba, y de hecho el audio es tan potente que si tú te dedicas a escuchar el juego con el volumen al 100% vas a quedar sordo porque suben durísimo. Igual con el de Razer, los dos suenan duro y se escuchan con nitidez, con calidad, que eso a mí de manera personal me gusta, pero basado en la experiencia y basado en la experiencia y lo que yo he visto hasta ahora y las pruebas que he hecho hasta ahora, yo siento que el de Razer está mejor pulido y esta tecnología THX va brutal. Si te pillas unos Razer, unos cascos como estos, pues ya sean esto, lo V4 o lo V4 Pro, pues compra esa licencia porque la vas a amar, porque a través de esa aplicación hay muchos presets que ya vienen con la certificación de audio espacial ya nítido, que inclusive cuando tú abres el juego muchas veces la aplicación se da cuenta y te activa la tecnología de audio espacial y va brutal. Los Asus también se sienten, de hecho los Asus cuando tú estás jugando tú sientes los pasos de los enemigos, si vienen enemigos de frente tuyo o enemigos hacia atrás, tú vas a sentir todos esos efectos igual en los Asus. Lo único es que en el de Razer yo siento que está mejor pulida esa tecnología, y si haces la combinación de esa calidad de sonido y el sonido áctico, te vas a dar cuenta que tú tienes un producto de excelente calidad, y la verdad es que me gustó mucho de la manera que Razer desarrolló esa tecnología. Ahora quiero darte puntos buenos, puntos malos y qué me parece a mí. Mira, voy a ser súper honesto contigo y cabe mencionar que en esta comparativa ninguna de las dos marcas me están pagando. Mira, voy a entrar diciéndote que en ambos casos hay cosas buenas y hay cosas malas. Siento que en el de Razer el precio es muy caro, $400, y he hecho en falta muchas tecnologías para costar $400, porque estamos hablando de un producto que no es barato. El de Asus me gusta el precio, $250, sí lo aguanta porque estamos delante de con un micrófono de calidad. Y recuerda que un micrófono como este profesional cuesta $200, $150 como mínimo. Y ellos te están incorporando esta gran calidad de sonido solo en los cascos. Es decir, que el de Asus sí aguanta el precio porque tiene prestaciones buenas, viene material de construcción muy bueno, una gran autonomía de batería, y siento que $250 al día de hoy para lo de Asus lo aguanta perfectamente. El de Razer es una buena herramienta, sacando de lado que está muy caro. Yo siento que el precio se hubiese ajustado perfectamente, unos $250 a $280 como mucho, pero me parece que ellos te quisieron vender el centro de control OLED, que esa herramienta es muy buena. A través de esa herramienta tú vas a poder sacarle el mejor provecho a este dispositivo, porque ese USB Hub o centro de control OLED, como le llama Razer, pues a través de ahí tú vas a tener la mejor experiencia, porque vas a poder ver el estado de la batería, vas a poder subir y bajar volumen, vas a poder monitorear tu voz en caso de que te guste escuchar tu propia voz cuando estés jugando, vas a poder seleccionar los presets de juego, ya sea música, juego, y todo lo hace también a través del centro de control OLED, y también todas las conexiones están a través de ese USB Hub, como yo le llamo. Así que si tú me preguntas a mí, Alex, entonces, ¿quién ganó en esta comparativa? Y si tú me pones a elegir a mí, me van a disculpar, chicos, ustedes saben que yo en este canal digo las cosas como son, y si tú me pones a elegir a mí y me preguntas, Ale, ¿con cuál de los dos te queda? Pues yo me quedo con los dos. Para mí los dos ganaron porque son tremendas herramientas, y de hecho estoy pensando quedarme con el de Asus porque me gustó muchísimo, es súper cómodo, y en esta comparativa con cualquiera de los dos que tú te vayas te va a ir bien. Si tú tienes la plata y quieres vivir esa experiencia de este sonido áctico, pues vete con el de Razer. Si a ti lo que te importa al final es que tenga la mejor calidad de sonido, pues el Razer es el tuyo. Pero si tú quieres comodidad, más autonomía de batería, no gastar tanto, vete con este. Y te interesa mucho que el micrófono suene bien, pues vete con el de Asus. Recuerda, en este canal te presentamos la tecnología, pero la última palabra la tienes tú.
Al final, tú eres el que decide si lo compras o no lo compras. Muchas gracias y te veo en la próxima comparativa. Bye bye.